En el trabajo que a continuación se presenta, trata sobre el género didáctico, el cual pertenece a la literatura y busca dar a conocer ideas o formas de pensamiento, ya sean políticos, religiosos, filosóficos, morales, etc., y que tiene como finalidad enseñar, aconsejar e evitar a los lectores a actuar de manera determinada. El género didáctico se puede dividir en subgéneros como son ensayos, biografías, crónicas, oratorias, entre otros. El subgénero que habla más adelante se dará a conocer principalmente a historias, conceptos de subgénero, sus características algunas y obras y escritores sobre el género didáctico. Muy buenas tardes, mi nombre es Edis Molina, yo soy del grupo número 5 y les voy a hablar acerca de nuestras conclusiones del género didáctico y su subgénero. Podemos decir que el género didáctico comprende todos aquellos escritos a través de la narración de hechos o historias reales o ficticias, es decir, la narración de la acción que nos deja una enseñanza con respecto a nuestra ética y moral. Como podemos mencionar en alguno de sus subgéneros como ser el ensayo, la oratoria, el discurso, la epístola, la fábula, entre otros subgéneros que pertenecen al género didáctico, la cual podríamos decir que esta es una de sus principales características, dejarnos una enseñanza, tesis o moraleja en el cual se resume la enseñanza que el autor ha querido transmitir. Su objetivo es la enseñanza o la divulgación de ciertas ideas expresadas de forma artística. En sus orígenes nos dice que se desarrolló en crónicas y códigos, la cual tenían por objetivo establecer las normas de convivencia entre los pueblos y de registrar todos los hechos ocurridos en dicho tiempo y lugar de la historia. Con el tiempo, el género fue adquiriendo nuevas formas para la transmisión del conocimiento a través de las modalidades expositivas y argumentativas de la lengua. Muy bien, esto fue todo acerca de nuestro tema, el género didáctico, y muchas gracias por su atención. Todos, mi nombre es Kevin Escobar y yo les voy a mencionar algunos de los escritores del género didáctico. En primer lugar tenemos a Enrique Ruelas, que es un médico, académico, directivo, impulsor de la calidad de los sistemas de salud y filántropo de la cultura. Su obra más destacada es el libro llamado Seguridad del paciente hospitalizado. En segundo lugar tenemos a Enrique Bono, que su trabajo más reconocido fue el libro llamado Aprobar o Aprender. Siguiente tenemos a Joseph Manuel Marracé, que su libro más reconocido fue Educación Invisible, Inspirar, Sorprender, Emocionar, Motivar. Después tenemos a Carlos Pajuela Morán, que es un psicólogo y profesor, y uno de sus libros más reconocidos fue Cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos. Después tenemos a John Hattie, que es un profesor, director de la Universidad de Melbourne en Australia, y una de sus obras más reconocidas son la línea de libros Learning. Después tenemos a Peter Thiel, que es un empresario cofundador de PayPal, y su libro más reconocido fue De 0 a 1, Cómo inventar el futuro. Después tenemos a Kevin Werbach, que es un académico, empresario y autor estadounidense, y su obra más reconocida se llama Gamificación. Las características de los subgéneros son: el ensayo, que es un subgénero, se caracteriza porque es subjetivo, de texto breve, de temas libres y que va dirigido hacia un público en específico, y su estructura se basa en una introducción, un desarrollo y una conclusión. La biografía, que describe, cuenta sucesos representativos y narra. La crónica, que consta de un tiempo, es narrada por un cronista y tiene un estilo en específico y se utiliza para descripciones y, por supuesto, hace un énfasis. La oratoria se basa en un conocimiento, una integridad, una confianza y una destreza. La epístola emplea un lenguaje y es empleada como un tipo de cartas, entre otras cosas. La fábula se describe
por el tipo de género, por su brevedad, por sus personajes, por sus temas, por su moraleja en principal y por su estructura sencilla. Se pueden encontrar o aparecer en prosa, en verso o en un diálogo. Mi nombre es Daniel Noval y yo les voy a hablar acerca de lo que es la historia del género didáctico. El género didáctico se desarrolló en lo que son códigos y crónicas que buscaban establecer una forma de diálogo entre los pueblos, buscando una forma más simple para transmitir lo que serían hechos históricos, cuales incluyeron lo que serían monólogos y diálogos entre los pueblos. Entonces los especialistas decían que las crónicas eran idénticas a las épicas, con la diferencia en que las épicas se utilizaban más para la redacción de lo que serían hechos históricos sobre héroes o de personas que hicieron algo muy importante para su pueblo. Muchas gracias. Mi nombre es Cecilia Castellanos y a continuación les hablaré acerca de algunos conceptos del género didáctico. El género didáctico es un género literario cuya finalidad es la enseñanza o divulgación de ciertas ideas expresadas de forma artística, utilizando un lenguaje elaborado. Esta busca establecer las normas de convivencia entre los pueblos y registrar los hechos históricos. Los géneros didácticos se caracterizan porque sus obras se valen de la palabra para expresar ideas o pensamientos de forma que lo que prevalezca en ellas no sea la ficción. Los géneros didácticos se pueden presentar en cualquiera de las formas didácticas, ya sea en prosa, en verso o de forma dialogada. Algunos subgéneros principales del género didáctico son el ensayo. El ensayo es un texto escrito en prosa, generalmente es breve. Es una pieza que pertenece a la literatura que se caracteriza por el desarrollo de un tema de manera libre y personal, en el que el autor expone sus ideas y pensamientos acerca de un tema sin pretender realizar una investigación exhaustiva del mismo. Existen varios tipos de ensayos. Están los ensayos críticos, los argumentativos y expositivos. Como siguiente subgénero tenemos la biografía. La biografía es el relato de la vida histórica de una persona en particular. La misma va desde el nacimiento del personaje en cuestión hasta su muerte. Trata de prevalecer la totalidad de la vida del biografiado, relatando sus logros y fracasos, destacando las partes más significativas, mediante anécdotas, recuerdos y experiencias. Como siguiente subgénero está la crónica. La crónica es un género que combina la narración de un acontecimiento que ha tenido lugar en un momento de la historia, mediante expresiones y experiencias y opiniones del cronista, es decir, que quien lo escriba haya estado presente en los hechos. La manera de expresión de la crónica es subjetiva, trata de la explicación de la experiencia de la persona en cuestión que ha vivido el hecho que se está relatando. Los hechos se narran en primera persona y el redactor puede dar su interpretación, es decir, lo que vio, lo que pudo analizar e interpretar sobre la situación y sobre lo que se está relatando. Puede dar su propio punto de vista de lo que él pudo presenciar, no directamente, sino que indirectamente. La oratoria es el arte de hablar en público, con claridad, elocuencia y precisión. Su realidad es persuadir a un público o a una audiencia sobre algún tema en específico. La oratoria se distingue por tener la característica de levantar ánimos sobre un tema específico en favor de un argumento o una idea que está siendo expuesta y defendida por el orador. La oratoria comprende varios tipos de proclamaciones orales, como
las conferencias, los sermones, los discursos, las disertaciones, etc. Este subgénero es muy trabajado por políticos, líderes empresariales, figuras públicas y de entretenimiento, así también como por los docentes y por líderes religiosos, ya sean pastores, padres, sacerdotes, etc. También está lo que es la epístola. La epístola es sinónimo de carta y es una forma de expresión escrita que corresponde al uso del lenguaje que se relaciona con la acción y la práctica. Esta está relacionada con la literatura y tiene un sentido comunicativo altamente expresivo. La epístola se caracteriza por la espontaneidad y la naturalidad con la que se expresa. Existen varios tipos de cartas. Existen las cartas amistosas, las cartas comerciales, las cartas divulgativas, de familiares, sociales, de felicitaciones, de agradecimientos. También está la fábula. La fábula se caracteriza por ser breve, sencilla y principalmente por tener como personajes a los animales. Transmiten una enseñanza conocida como moraleja al final de cada historia que se cuenta. Y por último tenemos el diálogo. El diálogo es el intercambio recíproco de información entre el emisor y un receptor a través de un método oral o escrito, es decir, una conversación en la que participan los interlocutores que se turnan en sus papeles de emisor y receptor de forma ordenada. Los diálogos nos hacen saber parte de la información que se está transmitiendo. Es como si fuéramos testigos de lo que se está tratando de comunicar entre otras personas. Podemos distinguir dos tipos de diálogos: el diálogo oral y los diálogos escritos. Los diálogos orales son los que ocurren mediante el uso de la voz y estos ocurren pertenecen al instante en el que ocurren, es decir, que es en el mismo momento en el que se puede escuchar una sola vez, no se pueden repetir y no se puede volver a escuchar. En cambio, los diálogos escritos son los que ocurren mediante la escritura y estos pertenecen más tiempo, es decir, que se pueden leer una y otra vez, como si fuera una evidencia en la que se puede volver a leer las veces que sea necesario para poder corroborar la información que se está intercambiando entre el emisor y el receptor para tener una mejor prueba o evidencia de lo hablado. Muchas gracias.